Si bien es cierto, estas experiencias llevamos rato, hay algunas que efectivamente hemos ido avanzando mucho más, en otras vamos con un avance menor, pero lo que sí inspira esto es esta mirada que refería Óscar, que tiene que ver con una mirada más sistémica, ¿cierto? En que no puede hacer unos esfuerzos parciales sin mirar la organización entera e ir viendo cómo impacta en otros procesos. En la atención ambulatoria, no me hace caso. Espero que me haga. Lo hizo. Ahí. ¿Túmela? Ya. Bueno, vamos a hablar sobre la parte ambulatoria, ¿cierto? Sobre la experiencia, y en este caso en la parte ambulatoria, desde la mirada no solo del clínico, porque yo no me atrevería a decir que soy el clínico, sino que del gestor. Dale. Ahí señalo algunas evidencias que algunas las compartimos, ¿cierto? La primera es el tema de la priorización, y eso, hay que decirlo, es una herramienta central. O sea, no vamos a satisfacer todas las demandas, nadie lo ha hecho. O sea, uno va a Canadá y es un problema que los canadienses hablan, ¿cierto? Los suecos, los finlandeses. O sea, ellos tienen herramientas de priorización, y cuando uno las va a buscar, ellos han avanzado más que nosotros, porque ellos tienen una ciudadanía muy tremendamente empoderada, y no solo ponen los criterios médicos como centrales, sino que ellos ponen criterios sociales, en fin, ponen otros criterios para hacer la priorización de sus listas de espera, que tienen también. Por tanto, este es un tema que para nosotros, gestores sanitarios, es permanente. No va a haber ningún momento en que no tengamos espera. La importancia de esa priorización, por tanto, hace que en los estudios que hay, y hay harta evidencia empírica, que aquellos países que tienen sistema de priorización versus aquellos que no tienen sistema de priorización, sus resultados sanitarios son distintos. O sea, el tener la preocupación de priorizar las atenciones en salud genera impacto sanitario y mejores resultados. Y allí lo que para nosotros como hospitales, en el tema de la priorización, ¿dónde nos impacta? ¿Dónde está la variable de epidemiología clínica que uno dice, todo esto que estamos haciendo de la gestión, ¿dónde impacta? En algo que la epidemiología clínica llama anticipación al daño. O sea, todos los que alguna vez hemos visto la salud pública como una herramienta, miramos que la prevención primaria, la prevención secundaria, pero dentro de esa prevención secundaria, los hospitales que trabajamos con enfermos, ¿cierto? No somos la atención primaria previniendo, somos los que trabajamos con los enfermos, nuestro interés es anticiparnos al daño. Por tanto, el priorizar las atenciones y buscar variables que den cuenta de tiempo máximo de espera, a donde impacta es la anticipación al daño. O sea, lo que nosotros queremos con esto es que lleguemos antes para que lo que tengamos como resultado sanitario y en la persona en particular sea mejor. O sea, cuando la hernia está complicada, la hicimos y entró por la urgencia. Y Óscar nos señalaba que cuando tenemos menos programación en los hospitales, peor, del punto de vista de la eficiencia. Por tanto, lo que uno tendría que hacer es tomar la herramienta de la programación, y vale decir esto de los tiempos máximos, la priorización, para ir a buscar a los pacientes y anticiparse al daño. Porque cuando ya el daño está, todos sabemos, desde el punto de vista de su pronóstico personal y de los requerimientos en recursos. Y por tanto, cuando uno mira todo esto y dice, ¿dónde desde los hospitales y desde las instituciones sanitarias secundarias y terciarias, dónde tenemos que poner el esfuerzo? En la atención ambulatoria. Porque la atención ambulatoria es como la llave maestra, es como la bisagra, diría yo, entre la atención primaria, que es la gran red, ¿cierto?, y la atención secundaria. Entonces, si uno dice, ¿dónde tengo que poner inteligencia sanitaria para que yo logre programar, logre anticiparme al daño y por tanto tener mejor impacto sanitario? En la atención ambulatoria. Esto es nuestra atención ambulatoria, esto es hasta el 2012, y lo que yo quiero mostrar ahí es que la demanda de atención ambulatoria de especialidades, vale decir, esta es la lista de espera de especialidades, ¿cierto? En el lenguaje más de gestor. Y allí lo que tenemos es que es variable, por ejemplo, se comporta con una cierta periodicidad, hay una forma de expresarse. Lo que se inicia al principio es que no tuviésemos, es que el esfuerzo de transparentar las listas de espera. Por tanto, lo que no aparece como poquito es lo que aparece más bien de lo que estaba oculto. Y a todos nos pasó. Un tremendo esfuerzo de poner las listas de espera y poner a los pacientes visibles para poderlos gestionar. Y aparecen los pacientes visibles y uno se da cuenta que estamos en la oferta y la demanda. O sea, claramente los periodos que dan cuenta de la disminución de las ofertas de especialidades que tiene que ver con vacaciones y periodo estival,
Eso significa que la lista de espera sube. Y entonces cuando entran todos a trabajar y damos la mejor oferta, vuelve a bajar. Pero cuando baja y vuelve a subir, sube a más. Y sube a más porque todos sabemos que los requerimientos en salud, la gente, sus expectativas son mayores. Porque yo creo que el esfuerzo que hay en las redes para instalar capacidades de resolución que han ido avanzando, pero tampoco son homogéneos. O sea, si uno mirara la atención primaria y los esfuerzos, uno diría, le dieron en salud mental, le dieron. O sea, los esfuerzos que hay en salud mental, secos, en fin, estructuras primarias con capacidad de resolución es buenísimo. Eso ha funcionado, pero en otras áreas la capacidad de resolución de la atención primaria no está. Y entonces eso repercute en nuestra atención secundaria. Entonces uno mira esto y dice, ya, ¿qué dice el gestor? Aumentemos la capacidad. Y allí entonces está alguna de las ideas miles que tenemos todos de aumento de capacidad, desde la más básica, que es contratar más horas, pero también diversificar las horas, y ahí aparece todo lo que todos tenemos, en que la superespecialización nos juega en contra, porque imagínate, entre la demanda, ¿cierto?, particular y la superespecialización encuentra esos dos mundos, el día del samplando. Entonces, lo que hemos ido generando es oferta más inespecífica. Para nosotros, la pediatría general, ¿cierto? Una oferta que dé cuenta, ¿cierto?, de varias entradas y por tanto tenéis más capacidad de modelarla. Ahí hay una oferta, hay estrategia. Tal estrategia es mejorar la productividad, entonces uno mira los indicadores, cuántos pacientes vemos por hora. Entonces, los pediatras, ¿cierto?, y el mundo de la pediatría, nosotros tenemos clarito y sabemos cuánto vemos en un crónico, un agudo, cuánto vemos en las especialidades oncológicas, las inmunológicas, cuánto vemos en cirugía, y lo tenemos. Pero eso tiene un techo que tiene que ver con la calidad de la atención. Por tanto, uno puede llegar a un cierto techo y lo medimos. Y viene la tercera estrategia, que es mejorar la oportunidad de la atención. Porque uno dice, si yo tengo efectivamente niveles de rendimiento que son más que aceptables, mi capacidad, ¿cierto?, de diversificar, en fin, y de ofrecer más flexibilidad a la demanda, en fin, y las horas no es algo que nosotros podamos convengar mañana. Yo y el doctor Monte decimos, nos hacen falta más inmunólogos, contratemos. No lo podemos hacer. O sea, efectivamente eso no es una decisión que es tan fácil, porque la oferta de esas especialidades es escasa, porque además los cargos, en fin, por lo que se señalaba en algún momento, que nuestras rigideces estructurales del sistema. Por tanto, el mejorar la oportunidad es la única condición ética que tenemos para que efectivamente focalicemos y generemos algunos grados de eficacia sanitaria. No me la bote. Entonces uno dice, claro, el ministerio efectivamente en un principio tenía esta lista de espera y lo que había como foco, y yo siento que por mucho rato, era disminuirla. Como era el lugar, que disminuir las listas de espera. Yo creo que la inspiración que dio la reforma del año 2004 es una inspiración que fue bien total en el sistema, el ponernos los tiempos, la oportunidad, o sea, estas dimensiones de la calidad tan visibles y medibles, acceso, oportunidad, calidad de la atención. Y yo creo que se contagió el sistema se gesificó a rato, y por tanto la mirada de las listas de espera tuvo este elemento, que tenía que ver con los tiempos de espera. Hay desde el 2008 hasta el 2011 que sale un reglamento del manejo de lista de espera y una acumulación de sabiduría con respecto a esto, y dice, no, aquí el problema es más bien individual, ¿ah? O sea, esta cosa de sácate al bulto, no cunde. Tiene que haber un registro individual y a ese registro individual ponerle tiempos de espera. Y se puso un año, ¿cierto? Y el año es como sagrado, y uno dice, ¿cuál es la lista de espera así que uno no puede tolerar? Es aquella que tiene más de un año. Y ya convengamos todos que eso está en compromiso de gestión y por tanto los tiempos de espera están. Y ahora que salió el manual del 2013, que nuevamente se vuelven a mirar y el ministerio dice, bueno, y ahora la lateralidad, y va poniendo otros elementos, por tanto hay un sistema que ha ido avanzando como sistema. ¿Cuál es lo que nosotros le agregamos al sistema? Nosotros lo que nos pasó igual que al sistema, que nos gesificamos. Y el año 2010 nosotros dijimos, como visión estratégica de la organización, dijimos, ¿saben qué? Nosotros vamos a tener dos grandes objetivos. Y fue una discusión larga, y fue una discusión pesada a rato. Yo me acuerdo, y aquí está alguien de las que escribía esta visión, del comité redactor, que lo mandábamos para afuera todas las veces, porque nos costó harto, porque habían discusiones como que queríamos ser una organización que llegara a la excelencia. Entonces ahí venía la discusión, ¿y qué es eso? Cuando uno sabe que lleva a la excelencia, ¿cierto? Cuando va caminando y un día amanece y dice, sí, llegué. No hay cómo medirlo.
Y lo peor es que hace que uno se inmovilice, porque efectivamente una frase bonita, lleguemos a la excelencia, pero no te moviliza en nada. ¿Qué tengo que hacer para llegar si yo todos los días me levanto, cierto, Pato, y uno dice, soy excelente? ¿Cómo? Entonces no te hace cambiar a la organización. Y ahí salió lo de calidad certificada, que era acreditar. O sea, nuestra visión de organización decía que al 2014, en el compromiso con las personas que atendemos, calidad certificada. Y lo logramos. ¿Y cuál era la segunda? Tiempos de espera definidos para cada atención. O sea, nosotros pensábamos que la herramienta que teníamos en la relación con la comunidad, con los individuos, con las personas, es que el dolor más grande de las personas, ellos confían en nosotros en términos de calidad técnica. O sea, el doctor que lo operó, mira, pone las manos al fuego, debe ser el mejor y lo hace estupendo. Nunca tienen duda de eso. ¿Qué es lo que les pasa con nosotros? Que no les decimos ni cuándo ni cómo. Y les generamos un nivel de incertidumbre que es invivible. Y ahí están, en una lista de espera. Más encima, como la lista de espera es una espera que no estaba identificada y segmentada e individualizada, corremos todos los riesgos que señalaba Sergio. O sea, de que presiones externas, que me cayó bien, que es amigo de alguien, o simple y llanamente que las hojitas últimas son las que están a la vista. Porque como están hojitas, ir a buscarlas más allá es una lata, porque además se quedaron en el cajón de alguien y todos hemos encontrado, ¿cierto?, listas de esperas individuales metidas en algún cajón. Por tanto, nuestro tema fue tiempos de espera. Y entonces desarrollamos con la Universidad de Chile, con el Magíster de Negocios, como que nos encontramos y ahí como amor eterno, porque era lo que nosotros queríamos y ellos nos daban las herramientas. Entonces fue bien estratégica esa simbiosis. Lista de espera quirúrgica, lo hemos conversado, triage, y tiene que ver con la entrada de los pacientes por la urgencia, que también hay que ponerle inteligencia, y lista de espera especialidades. Ahora, para crear valor en esto de la lista de espera de especialidades, no es suficiente con que nos miremos el ombligo, porque yo puedo ordenar la demanda que me toca, pero en red eso no es posible, porque el problema de salud es derivado por la atención primaria. Y por tanto, mi problema y mi proceso comienza, no como en el del cirujano, que comienza cuando dice, esta patología es quirúrgica, y él agarra un lápiz, ¿cierto? Ahora un dedo, y es quirúrgica y le ingresa a la lista de espera. No, porque la necesidad de intervención la genera el médico de atención primaria. Por tanto, el desafío de esta lista de espera de especialidad es más complejo porque convoca a la red completa. Y por tanto, uno tiene que empezar a compartir con la red de atención primaria, CEFAM, SECOF, Postas Rurales, con lo que sea. Nuestras redes, ¿cierto?, están organizadas. Hay espacios de conversación, pero no es esta la conversación que está habitualmente. Y no es esta la conversación sistematizada que está. Más bien conversamos de cosas medias como políticas, grandes, como no sé. Pero equipos de trabajo armando esto en función de hacer una herramienta, es medio difícil. Y nosotros comenzamos en esa conversación con la atención primaria porque necesitamos diagnosticar el diagnóstico de la demanda compartido y en red. ¿Cuál es nuestra demanda? Tenemos que conocer su capacidad de resolución porque de allí viene nuestra oferta y por tanto las prioridades que tenemos que dar. O sea, si la atención primaria tú le dices, mira, yo no voy a atender las verrugas, pero para atender las verrugas tienen que tener un medicamento que no se lo han comprado, las van a seguir derivando. Y tú dices, pero ¿cómo me va a mandar a la atención secundaria y terciaria una verruga? Bueno, pero que no tiene capacidad de resolución. Entonces tú puedes hacer el mejor de los protocolos y lo que tendrías que hacer es un acto administrativo bien bonito que decir no entran. Eso no es la respuesta en red que uno tiene que dar. Consensuar las prioridades sanitarias, no pueden ser solo las nuestras, y construir protocolos de red para cada problema. ¿Por qué? Porque el foco de esto es asegurar acceso y continuidad de la atención y calidad de la atención. O sea que nosotros le damos una atención el descueve, pero ese gallo salió de la atención primaria y estuvo 1 año y medio en incertidumbre cuándo lo íbamos a tocar, o cuando nos iba a tocar le dijimos no, porque eso no está en el protocolo, no genera felicidad. Dame la otra. Entonces, para nosotros, efectivamente, esta herramienta de lista de espera de especialidades, la quirúrgica y la del TRAC, lo que pone es que estas son herramientas de gestión clínica y no de gestión administrativa. Y cada vez que decimos esto hay gente que se enfurece. Y esa es nuestra declaración. Y es lo que hace que esto tenga un foco distinto. Y que, por cierto, estaba legitimado por aquellos que hacemos salud. Porque lo que ha pasado es que se ha convertido en una herramienta administrativa.
solo con la mirada administrativa. Y yo creo que el mundo de lo administrativo nos agradece que vuelva al lugar donde debe corresponder poner las prioridades sanitarias. Entonces, es una herramienta de gestión clínica, es realizada por los clínicos, y lo único que allí es de verdad lo más complejo es lograr estandarizar esta conversación clínica. Y lo que ellos nos ofrecen, en el caso de las especialidades, es que el cúmulo de diagnóstico, nuevamente el CIE-10, ¿cierto? Tenemos que decir, de todas las CIE-10 que hay para un problema, ¿cuál es el que vamos a utilizar en esta red para hablar de apnea? ¿Con cuál? ¿Cuál vamos a decir? ¿Y cuáles son las categorías de agravamiento que ustedes, atención primaria, y nosotros vamos a establecer para poder darle los tiempos máximos de espera? El otro elemento que hace al estandarizar es que todos creemos y legitimamos el sistema. Por tanto, podemos conversar, ¿cierto?, desde eso, desde la confianza, la legitimidad. Y la segunda es lo que decía Julio, es que no hay otra forma de que modelemos la oferta. Porque una cosa es la magnitud, pero la magnitud es una cosa estática. Lo que nosotros decimos, ¿cierto?, es que esa magnitud tiene tiempos máximos de espera. Por tanto, si yo tengo, efectivamente, voy a decir, inmunología de nuevo, pero los tiempos de atención de inmunología por las problemáticas de salud, tengo que atenderlo, en su gran mayoría me caen en pacientes que tengo que atender antes de un mes o antes de 2 meses, y no puedo, como en dermatología, podría ser que lo puedo atender en 6 meses en alguno de esos problemas de salud, mi oferta también tiene que cambiar. No es solo sobre el número de pacientes, sino de la capacidad de respuesta al tiempo de oportunidad. Entonces nos empezamos a modelar con una variable que es más dinámica, que es la oportunidad de la atención. Flexible a la demanda, y eso es lo que queremos decir con respecto a esta oferta organizada y con tiempos máximos de espera, y permite conocer el perfil de nuestra demanda. Eso ha sido para nosotros, yo creo que para ustedes también, el dolor de guata, cuando uno le decía a los especialistas, ¿y qué es lo que atendemos? Y te contesta el sistema, nuevos y controles. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces desde el punto de vista sanitario con la respuesta de nuevos y controles? Salvo que hay algunos clínicos que llevan efectivamente toda su morbilidad a sus pacientes organizados para presentar, pero el sistema no tiene información de qué es el problema, de qué gravedad, como lo tenemos en el GRD hoy en los hospitales, en los hospitalizados. Este sistema te permite esto. O sea, tener evidencia de los CIE-10 que tenemos, los problemas de salud con sus factores agravantes, y uno podrá hacer todo lo que quiera desde el punto de vista sanitario y soñar y decir en la comuna de Los Espejos, efectivamente, ahí hay problemas de salud de este estilo. En fin, uno puede hacer intervenciones sanitarias. Entonces, en general, lo que inspira es que la atención ambulatoria es el desafío, el más cototo, porque tenéis que conversar con mucha más gente, pero creo que es el más decidor. Y ahí la cosa es que uno tiene que convocar a la red entera, y eso significa que el sistema se convence de esto. No puede ser solo el esfuerzo de un hospital, tiene que ser la red. Y entonces ahí pone una complicación de mayor envergadura. Pero yo creo que ahí está una llave clave para mejorar la eficiencia y lo que decimos los sanitarios, la eficacia sanitaria. Porque todo esto habla de los mejores resultados sanitarios con los recursos disponibles. Eso. Ahora el Alejandro, la segunda parte. Patricio Wolf, yo tampoco soy doctor, soy ingeniero, así que lo que vamos a ver a continuación son las consideraciones más técnicas que estuvieron detrás de este proyecto, y bueno, dejar también en claro que el proyecto no se implementó, sino que fue una prueba teórica, más bien práctica, a nivel de evaluar cuáles son las consideraciones que debe tener una organización de salud para poder priorizar pacientes, ¿ya? Nosotros entendemos que este proyecto es bien ambicioso, la necesidad de poder vincularse con otros establecimientos médicos, la atención primaria, hace que repensemos este proyecto a nivel más agregado, y esa fue la contestación final como conclusión al proyecto, que si bien es cierto, tenemos una lógica detrás, hay que levantar el proyecto hacia niveles más directivos y poder instaurarlo como una política. Bien, continuando con lo que decía Begoña, el MinSal había definido una política de atender en base a la oportunidad, y esto define 2 variables claves, que vendría siendo la patología específica, parametrizada la lista de espera, y el tiempo de espera máximo asociado a esta patología. Y en base a eso nos surgieron 4 desafíos claves que nosotros tuvimos que abordar, dada la realidad del hospital en el año 2012. Y el primero de todos, y quizás el menos elegante, pero el que más trabajo tuvo, fue estandarizar la lista de espera en una lista de espera única.
¿Por qué digo esto? Porque en ese entonces se estaba implementando SIDRA, el Repositorio Nacional de Lista de Espera, que, bueno, si bien hacía un esfuerzo mancomunado de tener toda una información global de las derivaciones de la atención primaria, vimos que esa lista de espera tenía mucha información que no estaba del todo completa. Entonces era bastante complejo para nosotros tomar esa fuente de información como el input para poder priorizar pacientes, había que enriquecerla. Después de esto, de tener una lista de espera única, obviamente hay que priorizar pacientes, y acá está el esfuerzo médico que se hizo a nivel teórico nuevamente, de cuáles son los criterios médicos que están detrás para poder priorizar pacientes. Y finalmente, cuando ya tengo esta lista de espera única y priorizada, yo puedo programar. ¿Okay? Programar, asignar capacidad a los pacientes que se encuentran en lista de espera. Y finalmente, todo buen proceso debiese tener otro proceso backup que hace la monitorización del resto de estos 3 procesos que te indican cuáles son la capacidad, si hay un problema estructural detrás de que no podemos atender a todos los pacientes porque hay consideraciones de capacidad, etc. ¿Ya? Y que básicamente es monitorear el desempeño de lista de espera. Voy a explicar cada una de estas partes de los desafíos que estaban detrás. El primero, y quizás responde a la pregunta que hiciste tú, no recuerdo tu nombre, disculpa, es de cómo nosotros nos interrelacionamos con el Repositorio Nacional de Lista de Espera. Y acá está la complejidad mayúscula del proyecto. Que básicamente, bueno, hay una persona acá, que era Claudia Hermosilla, que está aquí, que era la encargada de poder generar la lista de espera frecuentemente, en el mayor tiempo posible, y esta lista de espera sacarla del Repositorio Nacional de Lista de Espera. Pero el gran problema es que este repositorio nacional venía con información no estandarizada de las derivaciones de la atención primaria, como por ejemplo, y este era nuestro dolor de cabeza, broncopulmonar infantil, broncopulmonar adulto, broncoinfantil, una variabilidad tremenda de nombres de especialidades, y lo mismo también sucedía con la especificación de la patología. Pie plano en el lado derecho, pie plano XX, bueno, ustedes saben más que yo obviamente, y eso a nivel en el día a día, cuando la persona tiene que tomar la decisión, al fin del día, decir, ¿a quién atiendo primero? Evidentemente tengo que estandarizar las patologías, estandarizar los diagnósticos para poder ser justo. Y este proceso manual tardaba bastante tiempo, se realizaba, yo recuerdo, en una tarde completa, a veces algunos días, obviamente con el mayor de los esfuerzos detrás, pero ya, si esto lo multiplicamos por 3.000 pacientes, te entrega una variabilidad tremenda de posibles especialidades y diagnósticos. Había que uniformarlo. Entonces le dimos esta capa con el proyecto de crear un proceso que fuese automatizado, en donde yo cargase esta lista de espera, que lamentablemente teníamos que convivir con los archivos Excel porque no se podía vincular por temas contractuales con la empresa proveedora, y se hizo un sistema paralelo de cargar esta lista de espera, agregar otra información de la lista de esperas paralelas que tenía el hospital, y generar una lista de espera depurada única, en donde básicamente acá están todos los pacientes reconocidos con una especialidad uniforme, y también con un código CIE-10 uniforme. Y la gran gracia de esto es que el proceso demora entre 2 y 4 minutos. Entonces, nosotros todos los días podríamos tener una lista de espera. Yo todos los días, en tiempo real, podría saber cuáles son mis pacientes que llegaron ayer, por ejemplo, y cómo se comporta la lista de espera de hoy hacia el futuro. Y esa es una gran ventaja, porque la situación manual, como esto se realiza en una tarde y generalmente 2 veces al mes, per se, los pacientes 2 semanas esperaban, porque la actualización de la lista de espera se realizaba en 2 semanas futuras. ¿Ya? Entonces se perdía un poco de la visibilidad de la lista de espera. Tenemos la lista de espera depurada. ¿Qué sigue? Evidentemente, categorizar a los pacientes y ordenarlos en una lista priorizada. ¿Cómo hicimos esto? Ustedes conocen el CIE-10. Yo me enfrenté al CIE-10 y es una variabilidad tremenda de diagnóstico. Es imposible sentarse a priorizar cada uno de esos. Entonces, el hospital ya tenía trabajo hecho. El hospital ya tenía una experiencia de definir cuáles son los diagnósticos más frecuentes que tiene, y eso estaba especificado en un manual de referencia y contrarreferencia. Entonces lo que se hizo fue un match, una asociación entre el diagnóstico CIE-10 que viene por atención primaria y salud con los diagnósticos de referencia y contrarreferencia. Ahí tuvimos una serie de reuniones con algunas especialidades a nivel teórico de poder hacer esta asociación. Y para cada una de esas enfermedades de referencia y contrarreferencia se le asignó una prioridad que por supuesto tenía un tiempo máximo de espera, que es nuestra variable principal. Entonces, llegaba un paciente con pie plano, le asociábamos una referencia y contrarreferencia, una prioridad y un tiempo de espera máximo. Tenemos los pacientes categorizados, lo que sigue es ordenar los pacientes. ¿Cómo nosotros categorizamos pacientes? Básicamente, acá está el proceso, quiero entrar un poquito en las consideraciones que debiesen tener ustedes para poder hacer esto. Es obviamente, ojalá tener un sistema, que esto sea automatizado, en donde el sistema pueda, un proceso bien digo, identificar cuál es la patología del paciente y, dado toda la información que nosotros le cargamos al sistema, se haga pregunta y diga, ok, esta es una enfermedad pie plano,
biplano en la enfermedad de referencia y contrarreferencia tiene un nombre y eso tiene una prioridad y un tiempo máximo de espera que se van asignando. Nosotros definimos 4 prioridades. La prioridad 1, que es la prioridad más compleja, tenía 5 días de espera como tiempo máximo. Después viene la prioridad 2, que tiene 30 días, así sucesivamente hasta la prioridad 4, que tienen 90 días de espera. Obviamente esto ustedes lo pueden reasignar de acuerdo a su estudio, etcétera. Pueden evaluar acá, encontrar break-even y ese tipo de cosas. Lo que sigue es, ok, tengo la lista de espera categorizada, entiendo que están todos los pacientes asignados con un tiempo máximo de espera. ¿Cómo yo ordeno esto? ¿Ya? ¿Cómo obtengo un orden relativo del paciente respecto a toda la lista de espera? Y ahí hay una complejidad de cuál va a ser el modelo de ordenamiento. ¿Ya? Y lo que se hace acá es definir la misma variable que utilizan ustedes, que es la del tiempo de espera, pero ese tiempo de espera mirado desde un punto de vista clínico y no administrativo. Es un tiempo de espera móvil en relación a que el tiempo máximo de espera depende de la enfermedad y no del momento en que llega el paciente y cuáles han sido los días que han transcurrido hasta la fecha. Entonces, la variable que nosotros utilizamos para ordenar corresponde al tiempo de espera. Y la gran complejidad de esta variable está en qué pasa cuando los pacientes vencen. Porque todos sabemos, si nosotros definimos 4 prioridades, por ejemplo, yo puedo esperar a que todos mis pacientes lleguen al tiempo de espera máximo, y ellos pueden esperar porque hemos por política definido que es un tiempo de espera máximo en donde ellos pueden esperar, pero el problema sucede después del vencimiento. Ahí es nuestra gran complejidad. Por ejemplo, yo pregunto a ustedes, yo tengo 2 pacientes, uno con prioridad 1 que tiene 5 días de espera máxima y tengo otro con prioridad 4 que tiene 90 días de espera máxima. Ambos están vencidos, ¿ok? Tengo que atenderlo, yo tengo que tomar una decisión de atenderlo. Transcurre un día más. Es más complejo en términos del impacto sobre su enfermedad, para el paciente prioridad 1 o para el paciente prioridad 4. Para prioridad 1, ¿cierto? Un día más de espera para un paciente prioridad 1 produce un mayor daño en su enfermedad que para un paciente prioridad 4. Entonces, el tiempo de espera después del vencimiento adquiere un carácter más relativo, ¿ya? Los días cronológicos de espera para un paciente prioridad 4, para los pacientes de menor prioridad, son menos importantes que en términos de la enfermedad, el impacto que tiene para otros de mayor prioridad. Entonces, lo que se hizo acá fue un modelo que explicó Patricio Wolf, en donde nosotros apalancamos y obtenemos esperas relativas en relación a variables que están apalancando acá. Por ejemplo, un paciente prioridad 1, por cada día de espera, después del vencimiento, equivalen a 18 días de espera de un paciente de prioridad 1. Y así nosotros podemos obtener que el tiempo de espera equivalente de un paciente de prioridad 1 va a ser mayor respecto a otros pacientes con menor prioridad. Y en base a ese criterio tenemos una curva que utilizamos, que está especificada en la tesis, ustedes la pueden buscar con mayor detalle, de cómo nosotros podemos asignar tiempos de espera. ¿Ya? Acá está. Tenemos la lista de espera categorizada. Sí. ¿Dentro de la priorización incluyeron los GES? No, los GES no, porque ya tienen un tiempo de espera contractual, van por otro carril. Sí, no están incluidos. Una vez que está la lista de espera única, categorizada, con tiempo de espera máximo, lo único que sigue es empezar a llamar a estos pacientes uno por uno y empezar a asignar horas médicas, pero a través de una lista de espera priorizada. Y esa era la contestación final al proceso, ¿ya? Donde había acá analistas que tienen que estar llamando para poder hacer control de asistencia, asignación de horas médicas, sobre cita. Les quiero mostrar cómo quedó el sistema, que es muy similar a lo que se desarrolló en lista de espera quirúrgica. Bueno, acá está. Acá está el proceso automático de consolidar esta lista de espera depurada, que es el gran acierto que tuvimos de bajar de una tarde completa a 2-4 minutos y tener una lista de espera homogenizada. Acá está bastante asistido, sin botones, llegar y cargar, enter y run. Y finalmente tenemos la misma vista que presentó el otro proyecto de ordenar los pacientes de acuerdo a este tiempo restante, que en el caso de ser negativo indica que venció el paciente y han pasado 76 días equivalentes, no cronológicos, posterior al vencimiento, por ende es un paciente prioritario. Acá está el paciente, está con su diagnóstico, acá están los controles que hace el analista cuando llama por teléfono, y de cierta manera esto le entrega un feedback de cómo estamos controlando la lista de espera. Y finalmente, nosotros sabemos que tenemos una lista de espera categorizada, priorizada, pero sin lugar a dudas, dado la capacidad del hospital y los recursos que se cuentan, va a haber un problema estructural. Y esto es lo que tratábamos de medir acá con gráficos simples de la cantidad de ingresos que se han generado en el hospital, los egresos que se han realizado en el mismo periodo y cómo se ha comportado la dinámica de la lista de espera. ¿Ya?
En resumen, el proyecto trató de demostrar teóricamente de que sí es posible priorizar pacientes en atención ambulatoria, que se requieren esfuerzos tanto médicos como técnicos de poder estandarizar la información. El aspecto clave son el esfuerzo médico, ahí hay mucho que trabajar, y se evidenció 4 aspectos: que es necesario generar una lista de espera única, depurada, que para priorizar pacientes hay que tener criterios médicos, y que es necesario medir el desempeño de la lista de espera por el problema estructural de la capacidad. ¿Ya? Si quieren tener más detalle del proyecto, cómo se desarrolló, la experiencia que estuvo detrás, cuáles fueron las consideraciones que nosotros evaluamos y realizamos, pueden visitar el sitio web, esos links que están ahí al final. Eso ha sido la presentación.